Vamos a hablar sobre el XBot y cómo puede ayudarle a gestionar sus operaciones de manera eficiente. Primero, tenemos la cantidad, que es el valor inicial utilizado para comenzar una operación. Cuando el XBot recibe una señal para abrir una negociación, utiliza esta cantidad como base. Dependiendo del tipo de gestión elegido, la cantidad puede funcionar de diferentes maneras. En Martingale, la cantidad es el valor inicial de la entrada. En ciclos, la cantidad se ajusta para ser igual al valor definido en la primera fila y en la primera columna de la tabla de ciclos. En Masaniello, la cantidad sirve como valor mínimo de entrada. Por ejemplo, si la cantidad es de $2 brasileños, el XBot no hará entradas menores que $2 brasileños, incluso si el cálculo sugiere un valor menor. La cantidad en porcentaje del saldo inicial es una forma de definir el valor de la entrada inicial basada en el saldo total de la cuenta. A diferencia de una cantidad fija, la cantidad en porcentaje se ajusta a medida que el saldo de la cuenta cambia durante las operaciones. Si la cantidad en porcentaje se define como 1%, el valor de la entrada inicial será igual al 1% del saldo total de la cuenta. Por ejemplo, si tiene un saldo de $100 brasileños y la cantidad es del 5%, el valor inicial de la negociación será de $5 brasileños. A medida que gana o pierde operaciones, el saldo total de la cuenta cambia, y la cantidad en porcentaje se recalculará en base al nuevo saldo. Si la operación es victoriosa y el saldo aumenta a $105 brasileños, la nueva cantidad en porcentaje será del 5% de $105 brasileños, es decir, $5,25 brasileños. Si la operación es perdedora y el saldo disminuye a $95 brasileños, la nueva cantidad en porcentaje será del 5% de $95 brasileños, es decir, $4,75 brasileños. De esta manera, la cantidad en porcentaje se ajusta automáticamente, reflejando el saldo actual de la cuenta y ayudando a gestionar el riesgo de manera proporcional al capital disponible. El pre-stop es una medida preventiva implementada por el XBot. Cuando existe la posibilidad de que la próxima entrada alcance o supere el nivel de stop definido, el XBot cierra las operaciones antes de la ejecución de la orden. En otras palabras, el pre-stop actúa como un freno de emergencia para evitar que sus pérdidas aumenten si la próxima operación está a punto de alcanzar el nivel de stop. Imagine que configuró un stop de $100 brasileños. Durante sus operaciones, el saldo actual está negativo en $95 brasileños. Ahora, el XBot identifica una oportunidad de entrada con una cantidad de $5 brasileños. El XBot verifica que esta próxima entrada de $5 brasileños puede llevar sus pérdidas totales a superar el límite de $100 brasileños. Por lo tanto, cierra las operaciones inmediatamente, evitando más pérdidas. El pre-stop por activo es una medida preventiva que actúa de forma aislada para cada activo individual en su cartera. Imagine que está operando el par de monedas euro-dólar. Su saldo actual está negativo en $25 brasileños. Ahora, el XBot identifica una oportunidad de entrada, ya sea orden de compra o venta, para el euro-dólar, con una cantidad de $5 brasileños. El XBot verifica que esta próxima entrada de $5 brasileños puede llevar sus pérdidas totales en el euro-dólar a superar el límite de $30 brasileños, que sería su stop por activo. Como resultado, el XBot cierra inmediatamente las operaciones para el euro-dólar, protegiéndolo contra más pérdidas. Es importante destacar que las operaciones de otros activos continúan normalmente, sin afectar el funcionamiento global del XBot. El pre-stop por estrategia es una medida preventiva que actúa de forma aislada para cada estrategia individual en su cartera. Imagine que está operando la estrategia X. Su saldo actual está negativo en $25 brasileños. Ahora, el XBot identifica una oportunidad de entrada, ya sea orden de compra o venta, para la estrategia X, con una cantidad de $5 brasileños. El XBot verifica que esta próxima entrada de $5 brasileños puede llevar sus pérdidas totales en la estrategia X a superar el límite de $30 brasileños, que sería su stop por estrategia.
Como resultado, el XBot cierra inmediatamente las operaciones para la estrategia X, protegiéndolo contra más pérdidas. Es importante destacar que las operaciones de otras estrategias continúan normalmente. El stop general es una función del XBot que ayuda a proteger su capital. Funciona como un límite de pérdida total. Por ejemplo, si define el stop como 100 reales brasileños, el XBot interrumpirá todas las operaciones cuando sus pérdidas acumuladas alcancen o superen ese valor. Esta funcionalidad es esencial para evitar grandes pérdidas y mantener su capital seguro. El stop en porcentaje permite definir un límite de pérdidas como un porcentaje de su saldo al inicio de la sesión. Por ejemplo, si configura el stop en porcentaje como 10%, el XBot interrumpirá todas las operaciones cuando sus pérdidas alcancen o superen el 10% del saldo inicial. Esta configuración ayuda a controlar los riesgos en función del tamaño de su saldo en el momento en que se inició la sesión. El take general es una herramienta en el XBot diseñada para proteger sus ganancias. Funciona como un objetivo de ganancia o límite. Por ejemplo, si define el take en 200 reales brasileños, el XBot interrumpirá todas las operaciones tan pronto como sus ganancias alcancen o superen ese valor. Esta funcionalidad ayuda a asegurar sus ganancias y evita la tentación de seguir negociando en exceso. El take en porcentaje permite definir un límite de ganancias como un porcentaje de su saldo al inicio de la sesión. Por ejemplo, si configura el take en porcentaje como 10%, el XBot interrumpirá todas las operaciones cuando sus ganancias alcancen o superen el 10% del saldo inicial. Esta configuración ayuda a proteger sus ganancias. El trailing stop general ajusta automáticamente el límite de pérdida. A medida que sus ganancias aumentan, el trailing stop entra en acción. Funciona así: usted define un límite de pérdida. A medida que sus ganancias se acumulan, el trailing stop ajusta automáticamente este límite de pérdida. Por ejemplo, si su límite de pérdida es de 100 reales brasileños y su trailing stop es del 25%, su nuevo límite de pérdida será de 25 reales brasileños, es decir, el 25% del límite inicial. Otro ejemplo: suponga que su mayor ganancia es de 70 reales brasileños y el trailing stop es del 50%. El nuevo límite será el 50% de su límite de pérdida restado de esos 70 reales brasileños. Si las pérdidas alcanzan o superan el nuevo límite, el XBot cierra sus operaciones, protegiendo parte de sus ganancias. El stop por activo permite definir un límite de pérdida específico para cada activo con el que está operando. Cuando un activo alcanza o supera ese límite, el XBot cierra las negociaciones solo para ese activo, mientras que las operaciones en los otros activos continúan normalmente. Por ejemplo, suponga que define el límite como 50 reales brasileños y está operando en el par de monedas euro-dólar. Si sus pérdidas en ese par alcanzan o superan 50 reales brasileños, el XBot interrumpirá todas las operaciones relacionadas con el euro-dólar, pero continuará operando otros activos. Esta estrategia es útil para controlar riesgos en una base de activo por activo. El stop en porcentaje por activo define un límite de pérdidas como un porcentaje de su saldo al inicio de la sesión para cada activo específico con el que está negociando. Por ejemplo, si configura el stop en porcentaje por activo como 5% y está operando el euro-dólar, el XBot interrumpirá las operaciones para el euro-dólar cuando las pérdidas en ese activo alcancen o superen el 5% del saldo inicial. Esta funcionalidad ayuda a controlar los riesgos para cada activo individualmente. El take por activo permite que defina un límite específico de ganancias para cada activo individual con el que está operando. Cuando un activo alcanza o supera ese límite, el XBot cerrará las negociaciones solo para ese activo, mientras que las operaciones en otros activos continúan normalmente. Por ejemplo, suponga que define el límite en 100 reales brasileños y está operando el par de monedas euro-dólar. Si sus ganancias en ese par alcanzan o superan 100 reales brasileños, el XBot interrumpirá todas las operaciones relacionadas con el euro-dólar, pero otros activos continuarán siendo negociados. Esta estrategia protege eficazmente sus ganancias con base en cada activo.
El take en porcentaje por activo define un límite de ganancias como un porcentaje de su saldo al inicio de la sesión para cada activo específico. Por ejemplo, si configura el take en porcentaje por activo como 5% y está operando el euro-dólar, el XBot interrumpirá las operaciones para el euro-dólar cuando las ganancias en ese activo alcancen o superen el 5% del saldo inicial. Esto protege sus ganancias para cada activo individualmente. El trailing stop por activo ajusta automáticamente el límite de pérdida para cada activo individualmente. Tiene en cuenta el beneficio acumulado y le permite proteger parte de ese beneficio a medida que aumenta. Digamos que está operando con el par de monedas euro-dólar. Configura un stop por activo de 50 reales brasileños y un trailing stop por activo de 20%. Esto significa que, a medida que sus operaciones generan beneficio, el nuevo límite de pérdida se ajusta automáticamente. Supongamos que su mayor beneficio acumulado es de 30 reales brasileños. Su nuevo límite de pérdida será esos 30 reales brasileños, menos el 20% de 50 reales brasileños, es decir, 10 reales brasileños, resultando en 20 reales brasileños de límite. Tan pronto como sus pérdidas alcancen o superen ese límite, el XBot cerrará las operaciones para el euro-dólar. Cada activo tiene su propio límite de pérdida personalizado. El stop por estrategia permite definir un límite de pérdida para cada estrategia específica que está utilizando. Cuando una estrategia alcanza o supera ese límite, el XBot cierra todas las operaciones relacionadas con esa estrategia, mientras que otras estrategias continúan activas. Por ejemplo, si define el límite como 50 reales brasileños y está utilizando la estrategia X, el XBot interrumpirá todas las operaciones relacionadas con esa estrategia cuando sus pérdidas alcancen o superen ese valor. Este enfoque es eficaz para gestionar riesgos en función de las diferentes estrategias que emplea. El stop en porcentaje por estrategia permite definir un límite de pérdidas como un porcentaje de su saldo al inicio de la sesión para cada estrategia de negociación que está utilizando. Por ejemplo, si configura el stop en porcentaje por estrategia como 5% y está operando la estrategia X, el XBot interrumpirá todas las operaciones relacionadas con esa estrategia cuando las pérdidas en esa estrategia alcancen o superen el 5% del saldo inicial. Este enfoque protege sus resultados en función de las diferentes estrategias. El take por estrategia permite que defina un límite de ganancias para cada estrategia específica que está utilizando. Cuando una estrategia alcanza o supera ese límite, el XBot cerrará todas las operaciones relacionadas con esa estrategia, mientras que otras estrategias continúan operando. Por ejemplo, si define el límite en 100 reales brasileños y está utilizando la estrategia X, el XBot interrumpirá todas las operaciones asociadas con esa estrategia tan pronto como sus ganancias alcancen o superen ese valor. Este enfoque protege sus ganancias en función de las diferentes estrategias que emplea. El take en porcentaje por estrategia define un límite de ganancias como un porcentaje de su saldo al inicio de la sesión para cada estrategia de negociación que está utilizando. Por ejemplo, si configura el take en porcentaje por estrategia como 5% y está utilizando la estrategia X, el XBot interrumpirá las operaciones asociadas con esa estrategia cuando las ganancias en esa estrategia alcancen o superen el 5% del saldo inicial. Este enfoque protege sus ganancias en función de las diferentes estrategias. El trailing stop por estrategia es una herramienta que ajusta automáticamente el límite de pérdida para cada estrategia individual. Imagine que está operando con la estrategia X. Configura un stop por estrategia inicial de 50 reales brasileños y también define un trailing stop por estrategia de 20%. A medida que sus operaciones generan beneficio, el nuevo límite de pérdida se ajusta automáticamente. Supongamos que su mayor beneficio acumulado es de 30 reales brasileños. Con el trailing stop, el nuevo límite de pérdida será esos 30 reales brasileños, menos el 20% de 50 reales brasileños, es decir, 10 reales brasileños, resultando en un límite de 20 reales brasileños. Cuando sus pérdidas alcancen o superen ese límite, el XBot cerrará inmediatamente las operaciones para la estrategia X.
Cada estrategia tiene su propio límite de pérdida personalizado. El total de victorias es una herramienta que permite que defina un número máximo de veces que puede ganar antes de que el Xbot detenga todas las operaciones. Por ejemplo, si configura el total de victorias como 10, el Xbot interrumpirá las operaciones después de 10 victorias. Esto ayuda a proteger sus ganancias. El total de derrotas es una herramienta que permite que defina un límite para el número de negociaciones perdidas. Por ejemplo, si configura el total de derrotas como 10, el Xbot interrumpirá todas las operaciones cuando acumule 10 derrotas. Esto es fundamental para controlar los riesgos y evitar pérdidas significativas. El total de victorias consecutivas permite definir un número máximo de victorias seguidas antes de que el Xbot detenga todas las operaciones. Por ejemplo, si configura el total de victorias consecutivas como 3, el Xbot interrumpirá las operaciones después de 3 victorias consecutivas. Esto ayuda a proteger sus ganancias. El total de derrotas consecutivas define un número máximo de derrotas seguidas antes de detener todas las operaciones. Por ejemplo, si configura el total de derrotas consecutivas como 3, el Xbot interrumpirá las operaciones después de 3 derrotas consecutivas. Esto ayuda a evitar secuencias prolongadas de pérdidas. El total de victorias por activo permite que defina un número máximo de victorias para cada activo específico antes de detener las operaciones relacionadas con ese activo. Por ejemplo, si configura el total de victorias por activo como 5 y está operando el par de monedas euro-dólar, el Xbot interrumpirá las operaciones para euro-dólar después de 5 victorias en ese activo. Esto protege sus ganancias para cada activo individualmente. El total de derrotas por activo permite que defina un límite específico de derrotas para cada activo individual con el que está negociando. Cada activo tendrá su propio límite. Por ejemplo, si define el total de derrotas por activo como 5 y está operando el par de monedas euro-dólar, el Xbot interrumpirá todas las operaciones relacionadas con el euro-dólar después de 5 derrotas en ese activo. Esta estrategia ayuda a controlar los riesgos para cada activo por separado. El total de victorias consecutivas por activo define un número máximo de victorias seguidas para cada activo específico. Por ejemplo, si configura el total de victorias consecutivas por activo como 2 y está operando el euro-dólar, el Xbot interrumpirá las operaciones para euro-dólar después de 2 victorias consecutivas en ese activo. Esto protege sus ganancias para cada activo individualmente. El total de derrotas consecutivas por activo permite definir un número máximo de derrotas consecutivas en un activo específico antes de que el Xbot detenga todas las operaciones relacionadas con ese activo. Por ejemplo, si configura el total de derrotas consecutivas por activo como 2 y está operando el par de monedas euro-dólar, el Xbot interrumpirá las operaciones para euro-dólar después de 2 derrotas consecutivas en ese activo. Esta funcionalidad ayuda a controlar los riesgos para cada activo individualmente. El total de victorias por estrategia permite que defina un número máximo de victorias para cada estrategia específica. Por ejemplo, si configura el total de victorias por estrategia como 5 y está usando la estrategia X, el Xbot interrumpirá las operaciones relacionadas con esa estrategia después de 5 victorias. Este enfoque protege sus ganancias en función de las diferentes estrategias. El total de derrotas por estrategia permite que defina un límite para el número de derrotas en cada estrategia específica que está utilizando. Cada estrategia tendrá su propio límite. Por ejemplo, si configura el total de derrotas por estrategia como 5 y está usando la estrategia X, el Xbot interrumpirá todas las operaciones relacionadas con esa estrategia después de 5 derrotas. Este enfoque protege sus resultados en función de las diferentes estrategias que emplea. El total de victorias consecutivas por estrategia define un número máximo de victorias seguidas para cada estrategia específica. Por ejemplo, si configura el total de victorias consecutivas por estrategia como 2 y está usando la estrategia X, el Xbot interrumpirá las operaciones asociadas con esa estrategia después de 2 victorias consecutivas. Este enfoque protege sus ganancias en función de las diferentes estrategias.
El total de derrotas consecutivas por estrategia define un número máximo de derrotas consecutivas para cada estrategia específica. Por ejemplo, si configura el total de derrotas consecutivas por estrategia como 2 y está usando la estrategia X, el XBot interrumpirá las operaciones relacionadas con esa estrategia después de 2 derrotas consecutivas. Este enfoque protege sus resultados en función de las diferentes estrategias. Esperamos que este vídeo haya ayudado a entender mejor las funcionalidades de la página de stops del XBot. Con estas herramientas, puede gestionar sus riesgos de forma eficaz y proteger sus ganancias durante las operaciones. Si tiene alguna duda o necesita más información, no dude en contactarnos. Buenas negociaciones.